Buenas noches a todos, espero que se encuentren bien y que la paz de Dios guarde sus corazones. Estamos acá hoy reunidos para seguir con la parte de la oración. Como hemos estado tratando es leer un poco sobre un pequeño tema, algún versículo, para que toda nuestra oración sea dirigida basada en ese sentir, en ese entendimiento o revelación, como cada quien le guste llamarlo. Y seguiremos aquí hoy para entender un poquito más de ciertas cosas y pues poder orar al Señor y pedirle. Como para los que no han estado, pues ya hemos llevado cinco reuniones alrededor. Una de ellas, la primera se llamaba Casa de Oración, la segunda se llamaba Enséñanos a orar, la tercera fue Oración del Espíritu. La otra creo que fue perdón, el amor y la oración. Eh, y pues todas están aquí en la página de Facebook y también en YouTube. Y hoy vamos a continuar con esto. Vamos a orar al Señor que nos pida. El tema de hoy que vamos a tratar es la oración en lenguas. Como les digo, siempre vamos a tratar de examinarlo. Hay veces que nos tardamos más que otras, pero vamos a tratar de tratar esto rápido, no rápido, sino que a la medida de lo posible para que entendamos y que nuestra oración ya sea con un mayor entendimiento y una mayor revelación para poder orar en el nombre de Jesús, es decir, para poder orar en la palabra. Y para pedir, como dice la palabra, no pedir mal, sino pedir bien, es decir, pedir el bien, es decir, pedir según la voluntad de Dios. Entonces, si gustan, oramos. Padre, en nombre de Jesús, te entregamos este tiempo para que tú seas nuestro sostén, nuestra fortaleza, nuestra guianza, nuestra señoría y nuestra paz. Ayúdanos para cada día estar cimentados en ti y ayúdanos para poder conocer y aprender de tu sabiduría y tu revelación y tu amor para que nosotros podamos orar como conviene. Te agradecemos por el día de hoy, te agradecemos por tu fortaleza, por tu misericordia y tu verdad. Ayúdanos para ser sujetos a ti, fortalecidos en ti y renovados en ti. Háblanos el día de hoy con respecto a este tema y ayúdanos a ser sujetos a tu verdad y a tu fidelidad. Te entregamos este tiempo en Cristo Jesús, dándonos rompe toda atadura, toda obra de iniquidad y ayúdanos a tener fe para creer y también entendimiento. Ayuda a que sea atado todo pensamiento altivo y llevado a la cautividad de Cristo. En Cristo Jesús, Señor bendito, amén y amén. Bueno, entonces, como bien comentaba, este es el tiempo de oración que tenemos y hoy vamos a tratar lo que es la oración en lenguas. Este tema es un poquito, tal vez no sé si llamarlo controversial, pero también es muy necesario. Hablo de controversial porque pues hay un grupo de hermanos o de creyentes que creen en Jesucristo que no creen que las lenguas están activas actualmente. Hay otro grupo que dice de que sí están, por así decirlo, pero no están en el sentido de un idioma extraño, sino que una lengua conocida. Es decir, si alguien puede conocer ruso o alemán, que lo puede hablar para evangelizar a otros. Entonces tenemos el grupo que dice que no existe, el grupo que dice que también es del diablo, el otro grupo que dice que las lenguas que se hablan en la Biblia es de un idioma conocido, y hay otro grupo también que dice de que cuando oye a la persona hablar, que tiene que tener una gramática, prácticamente lo que conlleva el lenguaje, que es lexicografía, sintaxis, semántica y pragmática. Prácticamente ellos dicen que prácticamente ese grupo se tiene que manejar en las lenguas extrañas que está acá y pues otro grupo que no cree en eso porque no cree que sea correcto o no lleva un orden cuando oye a otra persona hablar en eso. En muchas ocasiones ya hemos dicho de que no tenemos que basarnos solamente en lo que vemos, sino a la verdad que Dios nos quiere transmitir acerca de las cosas. Y eso que alguien lo haga incorrectamente no significa que no exista o que no se pueda hacer de manera correcta. Esto igual como hablamos de los ministerios, que todos dicen que no hay apóstoles, pero sí aceptan a los pastores, pero puede que haya muchos falsos pastores, pero como ya es a nivel cultural de iglesia ya se conoce que hay pastores, pues nadie ve la legitimidad de un pastor. Pero ahora como comienza a haber apóstoles, entonces todos andan buscando la legitimidad del apóstol, pero no sé yo la legitimidad del pastor.
Igual puede ser con un evangelista, igual puede ser con un maestro, es lo mismo. Alguien puede decir automáticamente que es maestro de la palabra, pero no sé legítimamente si eso no es. Entonces, igual pasa con estos temas, con el hablar en lenguas, con los dones espirituales, con muchos temas que están ahí, que a veces las personas ven historias o que dicen de que como la Biblia dice que ya se acabó esa dispensación por el tiempo de los apóstoles, pues es un poquito delicado a veces este tema. Yo creo fervientemente, por más o menos lo que vamos a ir viendo hoy, de que sí están activas, sí están vigentes y que es necesaria para la edificación. Porque a veces solo vemos si existe o no existe, pero no vemos el beneficio que trae. Y podemos ver cómo Dios deja las cosas. Y hay otra cosa que dicen, no, es que esto es Nuevo Testamento o Antiguo Testamento. Otra cosa que siempre tratan de decir muchas las personas, que dicen, no, esto era Antiguo Testamento y esto es Nuevo Testamento. Y regularmente tomamos de cajón de que el Antiguo Testamento es toda la Biblia, de Malaquías para atrás. Y no entendemos de que el Antiguo Testamento marca el pacto con Abraham y no necesariamente, perdón, marca el pacto con Abraham, pero el Antiguo Testamento no significa que esté establecida la ley. Significa que inició el pacto, pero de Abraham hasta Moisés ya se establece la ley. Entonces hay una gran diferencia en esas pautas. Entonces igual pasa con la oración en lenguas, las personas piensan que no existe. Vamos a tratar la manera de poder de indicar por qué es necesario hacerlo o por qué es necesario también acercarse a Dios, como les digo, para tener un entendimiento y un conocimiento y saber cuál es el beneficio de, no solo decir, es que eso está ahí y pues ni modo, ¿me entienden? No, o sea, vemos que Dios siempre tiene un beneficio. Con Dios no es solo se hace las cosas y no tiene ningún beneficio, sino que Dios siempre deja algo porque otorga un beneficio. Y eso es como digo, esto vamos también a hablar de que muchos indican de que las lenguas son para las demás personas, es decir, algo público pero no algo privado. Entonces todo eso vamos a ir viendo hoy. Como digo, es bien importante para la edificación del cuerpo de Cristo, pero no pongamos de por sí ya una pared, sino tratemos de entender y comprender para que Dios nos indique y nos vaya viendo esto, y todo esto tiene experiencia. Como dice el David, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces todo lo que procede de Dios va a tener un beneficio para individualmente y grupalmente. Entonces vamos a ver este versículo que dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces aquí está diciendo, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces aquí está hablando de por sí ya, 1 Corintios 14, de que hay una oración del espíritu. Entonces, cuando alguien indica de que ya no es tan activo eso, entonces podríamos decir de que entonces Dios desactivó las lenguas al espíritu, la oración del espíritu. Porque aquí específicamente está diciendo que su espíritu está orando y que esa oración del espíritu se manifiesta en lenguas extrañas, desconocidas. Entonces decir que se quitan las lenguas es decir que el espíritu deja de orar. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Como les digo, hay que ver bien todo esto, y prácticamente vamos a leer todo 1 Corintios 14 porque es como que la mayor fuente donde habla de este tema. Dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces hay que aprender a orar en lenguas, porque hay personas que solo se la pueden pasar orando en lenguas y se pueden olvidar de orar en entendimiento. Y hay personas que tal vez solo oran en entendimiento, pero no toman la pauta del espíritu. Entonces aquí habla de un equilibrio en ambos. Y mi espíritu tiene que orar y también tiene que orar mi alma, mi entendimiento. Entonces vamos a ver la palabra lengua desconocida o extraña que aparece acá. Realmente en el original es una sola palabra, es glosa. Dice afinidad incierta lengua, por implicación lenguaje, idioma. Dice específicamente uno adquirido no naturalmente. Y aquí dice que lo han usado también para solo colocar lengua, ¿ya? Entonces en el original solo aparece glosa, no aparece lengua desconocida, no aparece lengua extraña, solo aparece lengua. Pero por el mismo contexto se entiende que es una lengua extraña, una lengua no con una lengua extraña o desconocida, pues. Pero como les digo, cuando hablo yo de desconocido significa de que no la conozco. Por ejemplo, no puedo decir que el inglés es una lengua como glosa. ¿Por qué? Porque es desconocida. Entonces yo inglés ya lo conozco. El ruso también lo conozco. Entonces no puede ser una lengua extraña. No puede ser una lengua desconocida. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la conozco. Ya.
igual, como le digo, eso es de verlo a paso, no es bloquearse una vez y decir no, 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 sino es ver, examinar bien todo lo que vamos a ir viendo para ir a preguntar a Dios. O sea, el objetivo siempre de lo que hemos hablado es siempre tomar la palabra de que está acá, ir a consultar a Dios en oración hasta que Él venga y tenga misericordia de nosotros y nos dé la revelación. ¿Sí? Es como Pablo. A Pablo conocía mucho la ley y se enfocó fervientemente en aplicar la ley. Y la ley está escrita, es la palabra de Dios. Y él usó la palabra, pero usó la misma palabra de Dios para quitar la palabra de Dios, porque hizo mal uso de una mala manera. Pero la ventaja fue que Dios se le manifestó y le dijo: mira, a mí me persigues, a Jesús, a la palabra. Entonces eso es lo que tenemos que tener nosotros. A veces podemos tener doctrinas que las podemos basar en la palabra, pero con esa misma doctrina que estamos buscando en la palabra, negamos otras doctrinas. Es lo mismo que hablamos con el Apolos, que el Apolos era diligente, era ferviente en las escrituras, pero solo conocía el bautismo de Juan. Y luego se presenta a Priscila y Aquila y ya les presentan el evangelio de una manera más excelente o más exacta. Eso con cualquier tema siempre. Ahora vemos 1 Corintios 14:15, dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que orar en lengua desconocida es orar con el espíritu. Porque, ¿saben qué? En estos dos. Aquí dice: porque si oro en lengua desconocida, oro lengua desconocida, mi espíritu ora. Entonces pone orar, lengua desconocida. Y también dice espíritu. Entonces tenemos orar, lengua desconocida, espíritu. Entonces vemos el otro contexto que dice: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Oraré con el espíritu. Entonces anteriormente decía que orar con el espíritu es orar en lengua desconocida, y aquí cuando dice orar con el espíritu es orar en lengua desconocida. ¿Ya? Tomarlo en cuenta que no es lo mismo de orar en el espíritu. Aquí está diciendo que es con el espíritu y el otro es en el espíritu. Cuando vimos en el miércoles acerca de orar en el espíritu, no es lo mismo que orar con el espíritu. Sigamos acá. Entonces tenemos Mateo 16:17. Dice esto: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Entonces desde acá ya está diciendo Jesús, porque es palabra de Jesús, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Entonces, si es nuevo es porque no existe. Pero también indica, hay muchas personas que dicen de que las lenguas son algo, ¿cómo les dijeron? Las lenguas se acabaron hasta los apóstoles, porque dice que era señal de los apóstoles. Eso es un argumento que regularmente dicen. Pero acá en este versículo Jesús dice a los que creen, no dice a los apóstoles, no dice a los profetas, no dice a los pastores maestros, no dicen eso, dice a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. No dice a los apóstoles. ¿Por qué? Porque hay un argumento que dice de que es hasta los apóstoles que se iban a acabar todos los dones, todas estas cosas. Pero aquí exactamente dice a los que creen. Y dice: echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Sigamos. Entonces vimos allá también que oración, espíritu, lenguas. Y aquí habla nuevas lenguas. Aquí también habla un plural. Entonces veamos Hechos 19:1-6, que dice: aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces vean cómo es de que ellos tenían una doctrina que llegaba hasta cierto punto, y era el bautismo de Juan, y no sabían incluso que había Espíritu Santo. Y esto es muy común, o sea, yo me topo muy comúnmente con eso, es decir, no que las personas no sepan que hay Espíritu Santo, sino que no hay un conocimiento que tenemos un espíritu y que ese espíritu tiene un comportamiento, o que hay entes espirituales, y no como el hecho de muchas personas que lo usan de una manera equivocada, sino que en el sentido de que el entender que hay espíritus y que tenemos un espíritu cambia una situación de entendimiento y cómo hacemos las cosas y para qué hacemos las cosas. Pues aquí dice esto:
Y luego dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con espíritu de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y, o sea, aquí, como le digo, aquí cambia una doctrina de la de Juan el Bautista a una doctrina de Cristo. Entonces, en muchos casos nosotros tenemos eso, tenemos una doctrina que llega hasta un límite y luego Dios la transforma, porque de alguna manera ya hemos sagrado en él, pero uno tiene que ver que es de Dios. Y eso puede aplicarse con cualquier cosa, no estoy hablando solo de esta parte del bautismo o el hablar en lengua, sino que está hablando de muchas cosas. A veces uno solo vive la ley de Moisés, por así decirlo, pero no ha conocido la gracia. Y uno puede decir, no, es que la gracia yo vivo en la gracia de Dios. Y es muy común decirlo, pero puede ser que en nuestra vida marque más la ley de Moisés que la gracia. Entonces dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esta palabra que dice lenguas, la que está acá, esta que está acá, es la misma glosa que aparece en lengua extraña. Es la misma que acabamos de ver, la G1100. Es la misma glosa, es la misma que significa lengua extraña. Y dice, y profetizaban. Entonces aquí se hablan los dos aspectos que habla del versículo que hablamos de 1 Corintios 14, y también creo que es 1 Corintios 14, 15. ¿Qué dice? Dice, porque si oro en lengua desconocida y espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y dice que pues oraré con el espíritu, lengua extraña, pero oraré también con el entendimiento. ¿Sí? Cantaré con el espíritu, otra vez con lenguas, pero cantaré también con el entendimiento, como normalmente lo. Entonces aquí vemos, en este caso, que vemos de esta, acá, vemos que lo hace en el espíritu, en lengua, y también lo hace con entendimiento. Hace las dos cosas. Ya. Bueno, vamos a seguir con 1 Corintios 14. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Sí? Hay algo que hice yo acá, tal vez no sé si se mira muy bien en los colores, pero este se mira un poquito más claro. Tal vez debí usar otro color, pero trato de hacer una distinción entre este color como azul, que si se ve un poquito cambio del negro, en el hecho de que lo que está en azul prácticamente va a ser aquellas palabras que son que hablan del hablar individualmente, y lo que puse en color como café o verde hace relación a lo que se habla de manera plural, para entender lo que habla 1 Corintios, porque muchos hablan de 1 Corintios 14 para dar a entender que no hay lenguas espirituales y que las lenguas solo se hacen de una manera pública. Entonces esto lo estoy haciendo para que entendamos de que hay una diferenciación que hace Pablo en 1 Corintios 14 sobre la lengua privada y la lengua pública, y la lengua de profecía y la lengua individual, no es lo mismo. Entonces aquí dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, está en azul o está un color diferente que el del verde, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces aquí específicamente está diciendo que nadie le entiende. Ya, y como les digo, el argumento es que Dios dio que yo hablar en otro idioma de otro país, sea ruso, sea alemán, sea checo, que sea, rumano, etcétera. Porque si fuese en ese sentido, y ahora en lengua normal, prácticamente lo que tendría que hacer es andar con una mi grabadora. Vengo y me pongo a orar en lengua extraña, pongo ahí la grabadora, la grabo y después voy a ver qué dice y para que lo vaya a traducir. Entonces yo por eso no le hallo mucho sentido a eso realmente. Pero como les digo, aquí está hablando de que dice nadie le entiende. Pero dice que habla en lengua, no habla a los hombres, habla a Dios. Entonces aquí está haciendo una cuestión individual, Dios y yo. Y el misterio es entre Dios y yo. ¿Por qué? Porque dice por el Espíritu habla misterios. Entonces aquí hay una cuestión individual, no grupal, no plural, individual. Y luego dice el 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces ya cambia de lo individual a lo plural. Luego el 4,
es otro individual, dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces aquí habla otra vez, individual, plural. Edificación, lengua extraña, hablo con Dios de una manera misteriosa, pero mi espíritu se edifica. Yo me edifico, pero no edifico a la iglesia. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Por qué? Porque le entienden. ¿Ya? Entonces, como digo, no menospreciemos uno, porque puede decir mucho, no, es que solo hay que profetizar, porque la Biblia dice que es mejor la profecía que la lengua extraña, porque no edifica. Como digo, veamos el punto específico acerca de las dos pautas. Ambas son necesarias. Por eso es aquí, el que lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces estamos hablando singular, plural, individual, grupal. 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Quisiese que todos vosotros hablaseis en lenguas. Es un sentir. Como cuando Moisés dijo, quisiera que todos profetizasen. Quisiera yo que todos fueran profetas, dijo el apóstol Pablo. Entonces aquí nos da la pauta que es necesario que todos le hablemos en lenguas. Así que quisiera que todos hablasen en lenguas. Ahora dice, pero más que profeticéis. Es decir, necesito que todos hablen en lenguas, pero necesito más que profetice. Y ahora dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces aquí en el primero habla un contexto singular y después se tira un contexto plural, a un contexto grupal, a un contexto de congregación. Ya, él necesita, pero es mejor, ¿por qué? Porque edificó a la iglesia. Ahora vamos al 6, dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablaré con revelación, con ciencia, con profecía, con doctrina? Entonces hablar lo mismo, si yo agarro lo que hago individualmente y lo trato de traer a lo plural, si nadie me entiende, no tiene sentido. Entonces él hace una división en la necesidad de lo individual y en la necesidad de lo grupal. ¿Sí? Esto como lo que ando indicando, de que todo tiene una importancia, pero él le pone un énfasis cuando yo hago las cosas de manera grupal. Vamos al 7, dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como flautas, cítaras, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con flauta o con la cítara? Este versículo a veces lo usan para el mismo hecho de indicar de que las lenguas que se hablan que son extrañas tienen que tener una gramática, una sintaxis y etcétera, 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 porque si no, no es lengua. ¿Me entienden? Pero tomemos en cuenta de que ahorita el contexto en el que está hablando es un contexto grupal, no individual. Entonces en el 8 dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, como les digo, cuando hablan siempre lengua extraña, instalan algo que no se va a entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como les digo, si yo ya sé de que alguien va a hablar en lengua extraña en la iglesia, entonces yo vengo y pongo una grabadora, escucho que es como las personas dicen que es una lengua terrena, entonces lo que debería hacer es grabar la lengua terrena y después buscar un traductor y indicar, mira qué tipo de lenguaje es este, que me lo traduzca. Pero en este caso, como le digo, está hablando una lengua extraña y dice, bueno, si hablan en lengua extraña, una lengua no terrena, una lengua que Dios les dio, y si usted la dicen a todos los demás, ese sonido nadie lo sabe. Entonces mejor guarden silencio y háganlo plural, en su intimidad. Pero cuando ustedes estén en la iglesia, traten de enfocarse en decir las cosas con entendimiento. ¿Por qué? Porque todas las personas les van a entender. Entonces dice, así que el 9, así también vosotros, otra vez el plural o el grupal, dice, así también vosotros si por lengua no diereis palabra bien comprensible, como se entenderá lo que decís, porque hablaréis al aire. Es decir, que hay personas que también a veces abusan del hablar en lenguas en la congregación. Es decir, tenemos que entender eso, pues, de que no es que el hecho de que yo te hable en lenguas y me la paso hablando en lenguas, y inclusive predicando, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a usar la sabiduría, no el equilibrio. Porque a veces cuando se habla de equilibrio se confunde un poco las cosas. Cuando hablo de, no es equilibrio, sino que prefiero decir sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría sabe que todo tiene su lugar. Entonces tengo que entender de que si yo vengo y yo le comienzo a orar tal vez a alguien en lenguas, no me va a entender. Y eso es lo que está tratando de decir aquí. ¿Cómo se entenderá lo que dice? Porque hablará al aire.
Entonces yo no puedo acercarme a alguien y comenzarle solo a hablar en lenguas, solo, a menos que el Señor me diga. Pero hablar en lenguas, y realmente él no va a saber qué estoy haciendo. Entonces aquí, como digo, aquí hay una distinción de lo que el apóstol Pablo quiere dar a entender. ¿Ya? Es decir, no puedo usar la lengua extraña con un grupo o inclusive con una persona que tenga porque no me va a entender. Entonces tengo que aprender a usar mi entendimiento y hablar con el entendimiento porque me va a entender. El día de tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguna de ellas carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Entonces, este versículo a veces lo usan para lo mismo, para negar el significado del hablar en lenguas. Pero retomando esto, aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia no a que no se haga, está haciendo referencia a que todo tiene su lugar. Para la congregación, con entendimiento, con profecía, que sea entendible. Por eso también hay que entender de que hay personas que profetizan y a veces no se les entiende nada. Se ponen a llorar o gritan. Entonces ellas tienen que educar su espíritu. ¿Para qué? Para que lo hagan. Porque si no es como que estuvieran hablando en lenguas porque no se les entiende nada. Y están hablando español. Y el pueblo no va a entender nada. Y eso pasa. A veces profetizan en la iglesia y se escucha más el llanto de la señora que la profecía que ella está diciendo. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a sujetar la situación y poder decirlo correctamente. Entonces da lo mismo, pues, que inclusive alguien si se pone a predicar y no sabe lo que dice, pues, aunque esté en lenguas o no esté en lenguas, pero no se está entendiendo. Entonces tenemos que aprender tanto de hablar en lenguas como profecía normal, decirlo correctamente. Dice, bueno, el 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, como digo, todo lo que está hablando en verde, todo lo que hemos estado viniendo es porque hace referencia a lo grupal, que lo que es edificación para la iglesia. Lo de azul que veníamos viendo, o que se mira igual que el negro, es lo individual. Entonces aquí vamos otra vez, aquí hace el cambio entre lo plural, hace el cambio a lo singular, a lo íntimo, a lo individual. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poderla interpretar. O sea que puede haber personas, por así decirlo, que no tienen el intérprete, pero lo hablan. Entonces, porque aquí está diciendo él, mire, pídala interpretarla, pues ustedes la tienen y las comienzan a hablar, pídala interpretarla. Entonces, como le digo, hace la distinción desde el primer versículo, comenzó a hablar de lo individual y después se pasa a lo grupal, hace los cambios, después se enfoca más en lo plural, lo grupal, hacia la edificación de la iglesia y aquí vuelve a retomar lo individual. Pero el que habla en lengua extraña, pida oración poder interpretarla. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces aquí dice, pero si oro en lengua desconocida, es decir, que Pablo oraba en lengua desconocida, y no solo él. También varios de la congregación oraban en lengua desconocida, porque era algo que se daba mucho en esa iglesia. Porque para que les ponga les ponga un stop, significa que ellos lo hacían. No era que había escasez, sino que había de alguna manera una abundancia de eso. Que algo que lo practicaban continuamente. Es decir, ellos ya estaban acostumbrados a las lenguas. ¿Me entiendes? Es como les dije yo, es como por ejemplo una vez yo fui a una iglesia y ya llevaban no sé cuánto tiempo de estar ahí, y de repente una persona por primera vez vi como una persona profetizaba. O sea, y fue un joven realmente, pues. Y yo dije, ¿qué será eso? Porque fue la primera vez que yo lo vi. Y cada vez me recuerdo que profetizó y ahí acabó. Pero fue como que de todo el tiempo que estoy en la iglesia, solo una vez oí eso. Nunca más volví a ver eso. Pero luego fui a otras iglesias que ya pues, y cuando comencé a asistir a esa otra iglesia, pues ya era aquello de que cada culto 3, 2 profetizaban, pues ya era como que muy normal. Con el otro era una escasez que aquí cada cuanto que se escuchaba y que todos sorprendidos porque había alguien que lo hacía. Pero en el otro caso así como que es normal, pues 2 o 3 normal. Entonces en este caso cuando vamos a hacer más adelante es de que lo hacen tan continuamente que el Pablo le tiene que poner un stop. Mire jóvenes, está bien, pero por favor hágase con sabiduría, hagámoslo con inteligencia, hagámoslo con orden. Es decir, que ellos lo hacían, y ya era común a ellos orar en lenguas, porque aquí dice, yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. Entonces aquí está diciendo que una de las maneras para que el espíritu ore es hablar en lenguas. ¿Esto por qué les digo? Porque a veces uno tiene desconocimiento de lo que su espíritu hace. Le ponemos bastante énfasis a lo que nuestra alma hace, por como lo decimos en el David, que dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, el alma. Pero el espíritu casi no se toma en cuenta.
¿sí? Entonces, cuando también hablan del espíritu, hablan de Moisés, dice que hicieron revelar su espíritu, por consecuencia Dios no lo dejó entrar. No se reveló su alma, se reveló su espíritu. Entonces, ese es el desconocimiento que muchos tenemos acerca de lo que es el espíritu. Y digo muchos porque yo también me considero alguien que desconoce mucho el espíritu, pero aquí está dando pautas acerca de lo que el espíritu hace. Es decir, que el espíritu también puede orar. ¿Me comprenden? El espíritu también puede orar. Y una de las maneras que se va a soltar el espíritu, no el Espíritu Santo, mi espíritu, va a ser hablar en lenguas desconocidas. Dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, mi alma no entiende. Mi espíritu estaba a orar en lenguas y mi alma se queda así como que eso quedó. ¿Me entiende? Entonces vamos al siguiente, dice el 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es decir, tengan su tiempo para orar en lenguas, pero que también tengan un tiempo de no olvidarse de orar con el entendimiento. Dice que las dos son necesarias. Porque tal vez ellos se la pasaban tal vez orando en lenguas, pero tal vez se olvidaban de orar con el entendimiento. Entonces dice el 16, porque si bendices solo con el espíritu, otra vez acá dice, pero si bendices solo con el espíritu, es decir, lengua extraña, según lo que hemos estado hablando, si bendices solo con el espíritu, aquí traslada de lo que es individual, otra vez, de lo que es íntimo a lo grupal, a la iglesia. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces, como le digo, hace una distinción otra vez entre lo individual, que sí se edifica mi espíritu. Perdón, yo creo que esto no termina aquí. Perdón, igual regresa al 15. Dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y dice, y cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces aquí hace una distinción otra vez de que dice cantaré con el espíritu. Entonces este cantaré con el espíritu no es cantar en el espíritu. Entonces aquí estamos hablando que también podemos cantar en lenguas. ¿Por qué? Porque bien entendimos anteriormente que dice cuando habla con el espíritu está haciendo referencia en lenguas desconocidas. Entonces también uno puede cantar en lengua desconocida. Pero eso significa que mi entendimiento no va a saber nada. Pero dice, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces ellos tal vez cantaban mucho en el espíritu de esa iglesia. Y decían, miren jóvenes, está bien que cante con el espíritu, pero la gente nueva no les va a entender. Mejor canten también con el entendimiento. Ya, pero yo no dice, como digo, estamos en el contexto azul, está diciendo que haganlo en intimidad. Orar en el espíritu, pero orar también con el entendimiento. Aquí dice que no se haga. Está diciendo, da su luz verde para decir, miren, hay que hacerlo. Oren con el espíritu, pero no se olviden de orar con entendimiento. Canten con el espíritu, pero no se olviden de cantar con el entendimiento. 16, porque si bendices solo en el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo irá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Entonces prácticamente acá dice que uno puede dar acción de gracias en lengua desconocida. 17, otra vez, plural, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces yo puedo estar en un púlpito, por decirlo así, o puedo estar a la par y yo me pongo a orar en lenguas, el que está en el púlpito, pero nadie, todos los que están abajo, pues no entienden. ¿Cómo va a decir amén si no sabe lo que está diciendo? Entonces eso es lo que les digo, la sabiduría, no el equilibrio, la sabiduría. Dice 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces, ¿por qué hace esta afirmación Pablo? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Porque ellos tal vez dijeron, este Pablo nunca lo hemos oído hablar de ellos, ¿sabes si habla en lenguas? Como nunca lo habían oído hablar. Entonces él hace la afirmación, mire, yo hablo más que ustedes. Así como que, las personas diciendo, ¿cómo, no sé si ustedes han oído que eso hace la gente dice, ¿cómo usted me va a venir a mí a decir tal cosa si usted no lo ha hecho? O qué sé yo, como por ejemplo alguien puede estar, qué sé yo, un arquitecto, un albañil, y de repente alguien mire, fíjese que eso está mal, ¿va? ¿Y usted quién es? Usted no es ingeniero, yo soy arquitecto. Me gradué de qué sé yo, de la San Carlos, o de alguna otra universidad. Y me gané summa cum laude, no sé cómo le llaman, y algunas otras cosas, otros títulos, y también tengo una maestría de tal cosa. ¿Por qué me viene a decir que eso está malo? Si yo hice los cálculos, yo hice tal cosa y tal cosa. Y de repente viene y dice, sí, está bien, usted se graduó de la San Carlos aquí en Guatemala, pero yo me gradué en Harvard o Oxford o alguna otra cosa. Y también tengo un summa cum laude, pero también tengo una maestría y también he dado conferencias alrededor del mundo y también tengo un libro que dice cómo es que se debe hacer lo que usted está haciendo, que lo está haciendo mal. Entonces prácticamente esto es lo que está diciendo Pablo acá.
Está diciendo, miren, ustedes están orando en lenguas y está bien, pues, pero yo lo he hecho más que ustedes. Pónganme atención. Lo que pasa es que nunca me han oído hablar. ¿Por qué? Porque eso es lo que les estoy tratando de dar a entender. Yo no hablo delante de ustedes en lenguas. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que usar mi entendimiento. Porque sé que si me pongo a hablar en lenguas delante de ustedes no me van a entender. ¿Y cómo me van a decir amén? ¿Por qué? Porque nadie puede hacer algo o no puede corregir algo, dar algo si no lo tiene. Entonces aquí Pablo tiene la autoridad de hacerlo. ¿Por qué? Porque él tiene abundancia de eso, pues. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Es decir, que él lo hacía, él vivía, él oraba en lenguas íntimas. Por eso se dan cuenta que él como lo dice. Él comienza a hablar de la intimidad en lenguas. Y luego cómo lo trata en lo plural, en lo grupal. Porque él lo ha vivido. Él lo puso en práctica. Y él por eso nunca lo oyeron hablar en lenguas. Porque él decía, él solo hablaba con entendimiento. Porque sabía de que si él se ponía a hablar en lenguas en frente de las personas, no le iban a entender. Y a él no le servía de mucho que no le entendieran. Le servía que le pusieran atención y que le entendieran. Y por eso que nunca lo hablaron. Y de repente viene a decir, comienza a dar una enseñanza acerca de hablar en lenguas, tanto lo que es individual como grupal. Y ellos con este palo nunca lo hemos oído hablar, de plano ni sabe ni fue bautizado. Porque la Biblia tampoco habla como cuando él comenzó a hablar en lenguas. Pero aquí se da a entender que él sí sabía. Ahora el 20 otra vez. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 21 otra vez plural, grupal. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Ni aun así me oirán, dice el Señor. Entonces aquí comienza a dar otra perspectiva, como hicieron a este Pablo. Eso no está escrito en la Biblia, como a veces muchas personas están oyendo al ministro y dicen, eso no está en la Biblia. Y todavía se ponen así como un poquito altaneros, un poquito altivos, ¿no? Y el paso viene y bueno, no me creyeron a todo lo que estoy diciendo. Bueno, aquí está. En la ley dice, y le cita la ley. En otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. O sea que él ya dejó marcado que iba a hablar en lenguas. Y está en el Antiguo Testamento. Y está en el libro de Isaías. Entonces Pablo como mira que no le van a entender y se van a poner muchos como que altaneros diciendo no, eso no está en la Biblia, eso no, Dios no lo dejó. Estamos en el nuevo pacto. Está bueno, miren, aquí está. Esa es promesa. Y lo dijeron en el antiguo, para el nuevo. 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estéis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Entonces, como digo, aquí vuelve a ser la relación plural. O sea, no me sirve de nada hablarles en lengua a los indoctos porque ellos van a pensar que estoy loco. ¿Por qué no mejor les profetizan? Porque de plano ellos, como les digo, ellos lo hacían y qué edificación tenían, qué poder sentían a la hora de hacerlo. Porque, por supuesto, es como cuando yo voy a comer algo. Yo voy a comer algo rico, no voy a agarrar el plato que no me gusta y yo lo voy a pedir. Cada vez que voy a un restaurante, pido el plato que no me gusta. Por ejemplo, a mí no me gusta comer panza. No sé si en otros países como le dicen, pero es como, no sé, pero es una cosita rara. Es como que yo cada vez que vaya al restaurante, por favor, deme uno de panza. No me gusta, pero me lo voy a comer y deme el más caro, por favor. No es lógico, pues. Entonces yo cada vez que voy a un lugar donde me gusta comer eso. Entonces pasa lo mismo con el hablar en lenguas. Ellos qué sentían cuando oraban en lenguas, qué manifestación de poder, de amor, de gracia, etcétera, sentían por cuanto lo hacían más y más y más y más y más. Ya por eso la Biblia dice, el puro mira las cosas puro y el impuro mira las cosas impuras. Entonces todos que juzguen dicen de que estaban locos, que no desearía hacer el habla en lenguas. Pero el punto es qué presencia de Dios podían percibir ellos cuando lo hacían, por el cual no lo dejaban de hacer. No era solo el hecho del ritual, porque acordemos que era una iglesia en poder en ese tiempo, con desorden sí, pero con poder. Dice, pero si todos profetizan y en algún, eso lo vimos, todos os convenció, por todos es juzgado. Ahora vamos a 25. Lo oculto de su corazón le hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios y declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Que hay pues, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua,
tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Otra vez lo tiro a grupal, lo tira al plural, lo tira a la edificación de la iglesia. Y dice el 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interpreta. Entonces aquí comienza a hablar ya de la lengua íntima, porque todo fue de una lengua hacia la profecía con entendimiento. Pero ahora se lanza de una lengua íntima a una lengua pública. Toda la comparación regularmente que hemos visto ha sido lengua en intimidad, profecía plural. Pero aquí se lanza en lengua en intimidad, lengua en público, lengua grupal, que es una manera de profetizar. Dice esto por dos o más, o a lo más tres, pero y por turno, y uno interpreta. 28, aquí entras otra vez a lo individual, dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, ¿cómo es de que dice, bueno, alguien de repente comienza a hablar en lengua, se levanta por alzar la voz para que escuchen de que va a haber una profecía de parte de Dios, como eso, me imagino que así se hacía? Y de repente, bueno, comienzo a hablar en voz alta y todo, y de repente no hay intérprete. Bueno, seguí haciéndolo, pero ahora hazlo para ti mismo. Entonces él dice, bueno, no está diciendo, miren, cállenlo. No, que siga, pero que lo haga para sí mismo y para Dios. 29 dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y así algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero. Entonces, si se dan cuenta acá, habla de que ellos tenían mucha revelación. Tal vez profetizaban mucho en lenguas, en normal, y era prácticamente una manifestación de dones que no se da, pues. Pero Pablo les pone un límite. Bueno, está bien, jóvenes, está bien, ustedes fluyen mucho eso. Correcto, está bien, no hay problema. Pero por favor, tengan un orden. Porque hay personas que no creen todavía, no se han convertido y necesitan que sean conversas. Necesitan recibir una manifestación de palabra. Mantengamos una sabiduría para saber cómo hacer las cosas. Están hablando en lenguas, excelente, síganlo haciendo, pero para sí mismos. No hay intérprete, por favor, para sí mismos. Bájenle el volumen y pónganse a orar para que su espíritu sea edificado. Esto no sé si lo leímos. Ese. B31 otra vez plural, grupal, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Como le digo, aquí puede ser de que todos se profetizaran todos al mismo tiempo y nadie se entendía nada. Pues, no, yo quiero profetizar esta vez y de repente el otro profetizaba. Entonces había un gran desorden. Pero Pablo los llama al orden. Está bien lo que están haciendo, está bien que fluyan dones, pero sean maduros. Esto nos da a entender a nosotros que nosotros podemos vivir cosas espirituales, pero no tener una madurez. Entonces tenemos que tener una madurez. Es como todo lo que aprendemos, pues tenemos que aprenderlo en madurez. Y dice 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, como digo, tenemos una madurez, es como que nos dieran un Ferrari y queremos usarlo aquí nomás, pues entre cuadros y no en una pista de carreras. Entonces tenemos que saber ser madures y saber cuándo usar lo que Dios nos otorgó. Entonces uno puede tener muchas cosas, pero no saberlas utilizar. 33. Pues si Dios no es Dios de confundidos, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les permitió hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quiere aprender algo, pregunta en casa de sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso sale de vosotros la palabra de Dios, o solo vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. Entonces, como le digo, aquí ya está diciendo Pablo, como les digo, puede ser de que ellos, por todas las manifestaciones, dijeran, este Pablo no le creemos, ¿va? Nunca lo hemos oído hablar en lenguas. Como él, como le digo, esta fue una carta que le escribió. Entonces, este Pablo nunca lo hemos oído hablar en lengua. De plano, él no conoce la ley porque solo a nosotros nos está pasando. Y muchas cosas. Y bueno, como le digo, una sacó su testimonio. Miren, jóvenes, yo oro más que ustedes. Segundo, sacó la ley. Miren, en Isaías dice tal cosa. Tercero, como sabe que hay gente que se las lleva de altivos, o sea, de cosas que no son. Bueno, dice, bueno, si alguno se cree profeta, si ustedes dicen que son profetas, o se creen espirituales todos ustedes, bueno, reconozcan que lo que les estoy diciendo son mandamientos del Señor. No dice que son mandamientos de Él. ¿Me entienden? Entonces eso pasa.
Hay una altivez, hay una arrogancia que a veces no nos damos cuenta. Ah, pero si yo eso no lo he visto en la Biblia. Es que Pablo no lo hacía. Nunca lo hemos oído hablar en lenguas. ¿Cómo va a venir a corregir a nosotros? Pero como les digo, tenía testimonio Pablo. Y dice, más el que ignora, así como que, bueno, si ustedes no quieren darse por enterados, está bueno. Ya eso es su problema. Yo ya les avisé. Ya es cuestión de ustedes si quieren o no. Eso prácticamente le está dando a entender. Igual yo, pues en este instante, pues, si hay alguno por ahí. 39. Así que, hermanos, otra vez plural, procurad profetizar, singular, y no impidáis el hablar en lenguas. Y no impidáis el hablar en lenguas. Entonces mucha gente impide el hablar en lenguas. Eso lo he oído mucho, que hablan de que en las iglesias es cuando, como a esas personas que a veces no conocemos, pues, por ejemplo. Entonces dicen una persona que una vez llegó a un lugar y no sabía que era una iglesia que no se hablaba. Y dice que comenzó a profetizar, a hablar en lenguas. Y una persona lo cayó y lo sacó de la iglesia. Entonces ahí dice, no impidáis el hablar en lenguas. Pero es como les digo, eso es lo que pasa a veces, de que cuando nos dan una enseñanza solo nos enfocan en la enseñanza. Y cuando a veces uno oye hablar a la persona, solo dice los versículos y las enseñanzas que otra persona le dice. Y eso me lo he topado hoy mucho con unas personas. He hablado con, por ejemplo, dentistas, he hablado con otro tipo de personas. Y cuando yo los oigo hablar, me repiten mucho lo mismo. No es aquí como que me diga una revelación verdadera de parte de Dios diciéndome, mira, esto no es así porque la Biblia dice tal lado, y que tal vez ese versículo es que nunca he oído, sino que siempre son los mismos argumentos. Y no hay una revelación, no hay nada más que de lo que dicen, y tampoco hay una edificación. Tampoco yo tengo un testimonio de parte de Dios, decir, bueno, esa persona es realmente entregada a Dios. Bueno, que hasta cierto punto tengo un testimonio de que sí, no todo lo contrario. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado siempre, y siempre irle a preguntar a Dios, porque como le digo, el que tiene la fuente principal de conocimiento de verdad es Dios, porque la Biblia dice pedir sabiduría y revelación como Dios conoce las cosas. Como le digo, este tema es un poquito largo por lo mismo de las situaciones que se hablan acá, pero demos cuenta bien lo que es individual, plural, pero que dice no impidas hablar en lenguas, y vimos cómo es de que se hace en lo singular, en lo intimidad. Pero cuando se puede hacer en lo plural en lo grupal, si hay personas que no hay intérprete, lo puedo hacer para mí mismo, calladito. O sea, si no lo hago a mí mismo, como murmurando, por así decirlo, hablando en lengua, pues lo puedo hacer, porque no hay nadie que me esté escuchando, pues. Ya, no estoy orando a alguien por orar a alguien en lengua. Es como que me pusiera, por ejemplo, ahorita, que vienen, bueno, jóvenes, cerremos ahorita, pongámonos a orar en lenguas. Si me pongo a orar en lenguas, yo sé que puede haber gente conectada que no me va a entender nada de lo que estoy diciendo. Entonces, ¿para qué me voy a poner a hablar en lenguas? O sea, no tendría sentido, pero nomás me desconecto, me puedo ir a orar y me voy a orar en lenguas. Porque lo hago para mí, para edificación de mi espíritu. Pero también pongo una pausa para comenzar a hablar con entendimiento. ¿Para qué? Para la edificación de mi entendimiento. Dice 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Y esto pues recalcando lo que dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Para recalcar prácticamente. Y vamos a ver un poquito lo que también decía aquí en el versículo que dice, a ver, aquí está, 22, así que las lenguas son por señal a los no creyentes. Porque a veces las personas dicen de que le tengo que hablar a alguien, por ejemplo, alguien habla, qué sé yo, pongámosle, qué sé yo, chino, es decir, y de repente está en la iglesia y yo le tengo, a fuerza, cuando hablo en otras lenguas, en profecías, tengo que hablar en chino para que la otra persona me escuche. Eso es muy común también de las personas que hablan un argumento, de que, qué sé yo, si alguien habla, pongámosle, catalán, por ejemplo, entonces alguien tiene que levantarse en profecía en la iglesia porque hay uno que habla catalán. Pero cuando vemos en Hechos, cuando hablaba del hablar en lenguas, ahí había personas que solo eran judíos, pues. Entonces, ¿por qué hablaban en lengua desconocida si solo había judíos? No tenía mucho sentido. Porque todos agarran el hecho del Pentecostés, cuando hablan en lenguas en el Pentecostés.
Y cuando hablan en lenguas en el Pentecostés dicen que porque era un puerto y porque era tal cosa y era tal otra, pero cuando vemos Hechos 19 nos damos cuenta que no era un puerto, estaban prácticamente en una casa. Y tal vez todos eran judíos. Entonces, ¿para qué hablar en otras lenguas si todos son judíos? Ahora, por ejemplo, también vemos el hecho de Cornelio. Cornelio cuando manda a llamar a Pablo, estaba ahí Pablo, dice que hablaron otra lengua. Entonces, ¿cuál es el hecho de que si están en un grupo y todos hablan griego o todos hablan hebreo y que se pongan a hablar en otro idioma desconocido? ¿Cuál es el sentido? Entonces nos damos cuenta que sí hay un sentido. Y el sentido es la manifestación de los incrédulos. Por eso que vamos a ver un poquito acá este pasaje de Daniel. Dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Upharsin. Entonces, ¿por qué Dios escribe en un lugar algo que nadie le va a entender? Porque prácticamente escribió una pared algo que nadie entendía. ¿Cuál fue el hecho de escribir eso? Que hubiera un intérprete que se llamara Daniel para dar la señal a los incrédulos. ¿Por qué? Porque era una lengua desconocida. ¿Y qué dice Daniel? ¿Cómo la interpreta? Dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le fue puesto fin. ¿Cómo así que Mene significa todo eso? Mene, contó Dios tu reino y le fue puesto fin. Entonces, Mene, o sea, era una manifestación de una revelación y por lo tanto de la interpretación de esa manera. Dice, Tekel, pesado así en balanza y fuiste hallado falto. ¿Cómo es esto que ese Tekel significa todo eso? Dice, Pérez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Entonces, como le digo, esta es señal para los incrédulos. Entonces Dios puede usar la lengua extraña que nadie la conoce. ¿Para qué? Para dar la interpretación para que un incrédulo se convierta. ¿Por qué señala al incrédulo? Entonces tenemos que tomar bastante en cuenta esto. Y todo esto va a relación del tema de hoy, que es orar en lenguas. Para que Dios, entendiendo esto, podamos orar para que Dios nos lo dé, porque sabemos que nos edifica nuestro espíritu, a nosotros individualmente, primordialmente, porque prácticamente lo que estamos hablando es para entenderlo, pero también di la pauta para hablar de lo plural, para entender de que cuál es la diferencia entre lo individual y lo grupal. Y también podemos estar orando para que Dios nos dé la interpretación y pues también tengamos la oración en lenguas, o la hablar en lenguas, o profetizar en lenguas de manera plural, y que también nos dé la interpretación. Igual, si nosotros sabemos hacerlo, que si no hay intérprete, hacerlo para nosotros mismos, porque ahí mismo lo decía. Si no hay intérprete, ora por ateo. Entonces yo me puedo pasar todo el culto, si quieren, orando en lenguas, pues, porque lo sé, no para mí, como no hay intérprete. Entonces, como le digo, Pablo dice, yo hablo más en lenguas que todos ustedes. Está haciendo referencia a que él lo practicaba en su intimidad, y por eso es el tema, orar en lenguas. Entonces, sé que tal vez fue bastante, pero como les digo, es parte de lo que vamos, de lo que es necesario. No sé si alguien tiene dudas con respecto a esto. Yo en absoluto estamos claros de mi parte, Juan. Ok, está bien, solo voy a ver si no tengo aquí dudas sospechosos. Bueno, entonces vamos, es que no voy a decir en Facebook preguntaron algo que creo que no me preguntan. Bueno, entonces vamos a orar para que Dios nos ayude, para que podamos orar en lenguas, es decir, para que se manifieste en nosotros como parte de lo necesario, como vimos hablaba de Juan también, de que es el bautismo de Juan, y ellos cuando pusieron manos recibieron el Espíritu Santo. Entonces es algo que necesitamos todos, y también nosotros ministrarlo a los demás, es decir, que si alguien no lo tiene, hacérselo saber, para que él pueda orar y que Dios lo bautice, y que Dios le dé esa cuestión de hablar en lenguas, porque hablar misterios con Dios y va a orar misterios. Mire, ahorita no me metí mucho a hablar otras cosas que pasan cuando alguien ora en lenguas, sino me basé todo en el texto que está acá. ¿Por qué? Por muchas razones. Y un versículo que no tome en cuenta ahorita, pero igual lo voy a indicar, la Biblia dice que el que conoce a Dios es el Espíritu de Dios, y el que conoce al hombre es el Espíritu del hombre. Entonces, cuando aquí vimos que la oración en lenguas, el Espíritu es el que ora, entonces como mi Espíritu sí me conoce, él sí sabe cómo pedir. Mi alma a veces no conoce cosas, no tiene entendimiento de las cosas. Entonces, el que me conoce a mí es mi propio Espíritu. Entonces, cuando yo me pongo a orar en lenguas, mi Espíritu sí sabe las necesidades que yo tengo porque me conoce. Entonces, por eso es bueno orar en lenguas, porque mi Espíritu está orando porque me conoce. Porque el versículo dice, el que conoce a Dios es el Espíritu de Dios, el que conoce al hombre es el Espíritu del hombre. Entonces eso es lo importante de la edificación de la oración en lenguas.
Y como digo, todo lo podemos tener. Porque ahí habla de que es una señal para los creyentes, no para los apóstoles, no para los profetas, no para los ministros, para los creyentes. Y nunca dijo Jesús que se iba a acabar. Dijo que las profecías acabaría, pero hasta que viniera lo perfecto. Y lo perfecto todavía no ha venido, que es Cristo Jesús. Cuando hago referencia a lo perfecto es toda la revelación verdadera del Hijo de Dios. Porque ahorita dice que miramos como en espejo, hasta que venga lo perfecto. Porque también el apóstol Pablo dice, y el que piensa que sabe algo, entienda que no lo sabe como lo debe saber. Entonces por eso es bien importante esto. Para mí todavía está vigente. Yo lo he experimentado, lo he vivido, sé lo que eso significa. Y por eso mismo pues conozco el beneficio y por eso mismo trato de que la persona conozca para que tenga el entendimiento de eso. Sin más preámbulo, creo que pongámonos ahora, vamos a hablar un poco, que es un poco acerca de esto. Como le digo, es algo que esa es la idea de hoy, tratar de trasladarlo. Vamos a tratar de hablar un poco también por esto, porque esa es la idea, formar bien nuestro entendimiento, nuestra revelación, el conocimiento de Dios, para poder orar por eso, porque no solo significa que lo voy a orar en este tiempo, sino que significa de que de aquí en adelante tengo que tener yo todo esto plasmado, como los otros temas de la casa de oración, enseñarnos a orar, la oración de cómo se llama, de el amor y la oración y orar en el espíritu, etcétera, porque eso va a seguir. O sea, no es algo que solo es de un tiempo y ahí se acabó, sino que es continuo, continuo, continuo. Entonces oremos. Padre, en nombre de Jesús te entregamos este tiempo, te agradecemos por la oportunidad que nos has dado de ver este tema. Te pido en el nombre de Jesús que todos aquellos, tus hijos, que no tienen la oración en lenguas, que tú se las puedas otorgar para que ellos puedan orar misterios contigo, para que su espíritu pueda ser edificado y su espíritu ore y pida lo que debe de pedir. Porque ahí no hay pierde, ¿verdad, Padre? Tu palabra dice de que el espíritu es el que ora, y la palabra dice que el que conoce al hombre es el espíritu del hombre, y por consecuencia va a pedir bien. Tú sabes que tu palabra dice, o pedís y no recibís porque pedís mal, pero es porque nuestra alma conoce la maldad y pide la maldad. Pero nuestro espíritu no, porque ha resucitado en Cristo Jesús. Y cuando ora, ora en misterio, ora en el espíritu, para ti, en revelación, no en entendimiento. El alma no entiende, pero su espíritu sí está orando, ¿verdad, Padre? Entonces te pido por todos tus hijos para que le des la revelación, la verdad de lo que esto significa, y que no contiendan contigo sobre este tema, sino que ellos puedan, como vimos hoy en la mañana, poder oír y recibir la palabra, tu palabra de verdad. Que les puedas otorgar todo eso, que los bendigas, que los sostengas, que les ayudes, porque hay muchos hijos tuyos que han estado orando mucho por esto también. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, para que nosotros podamos orar por esto, pedir por nuestros hermanos sean bautizados en el Espíritu Santo, para que cada uno podamos orar en lenguas, pero también que podamos profetizar, porque esto es parte de esto, ¿verdad, Padre? Queremos tener nuestra intimidad contigo, nuestra oración contigo en lenguas, en edificación, orar con el Espíritu, pero también necesitamos que la iglesia del cuerpo de Cristo sea edificada. También, por lo tanto, te pedimos para poder profetizar, tanto con entendimiento como profetizar en lenguas, también como la interpretación en lenguas, para que tu iglesia sea edificada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pido también que pongas el querer como la sed de tus hijos, y que cada uno conozca tu verdad, que fluyan en la santidad de tu Espíritu Santo, y que sean formados en integridad de corazón para que te adoren y te alaben. Te rogamos en Cristo Jesús, fortaleza, cimenta y llena el corazón de tus hijos, para que puedan orar en lenguas, para que puedan conocer esas lenguas como de fuego, como dicen Pentecostés, ¿verdad, Padre? Que no lo leímos hoy, pero sabemos que ya lo hemos leído, que tu palabra dice que vino tu espíritu como un viento recio, y había lenguas de fuego sobre sus cabezas y hablaban en otras lenguas. Entendemos, Padre, que había lenguas espirituales en ese momento, pero también había lenguas de entendimiento para las demás personas, que había de todo en ese momento. Según lo que hemos leído, si estamos mal, corrígenos, por favor, y ábrenos mayor entendimiento. Te agradecemos, ayúdanos a comprender más y más lo 1 Corintios 14, y que nosotros podamos comprender más y más acerca de hablar en lenguas, y que nos ayudes a verlo en otros pasajes de la Biblia también, para nuestra edificación, para que nosotros podamos crecer más y más y llegar a lo perfecto. Y por consecuencia, como dice Esdras, que dispuso su corazón para aprender, practicar y enseñar, asimismo nosotros también tenemos esa disposición como Esdras, de saber de que esto pues es vida tuya, disponernos para aprender esta vida tuya, para practicar esta vida tuya y para poder enseñar esta vida tuya. Si no es de ti, quítalo. Si es de ti, manifiéstalo aún más, para que nosotros podamos manifestar más esto para la gloria de tu nombre, pero también dándonos la sabiduría necesaria para saber cómo aplicarlo, y también saber cómo aplicarlo y enseñarlo a los demás, como sucedió aquí, ¿verdad, Padre? Que había conflictos, que no le creían a Pablo,
que Pablo tuvo que poner su testimonio, que Pablo tuvo que poner la ley y que también Pablo tuvo que poner un alto a lo que podían ellos manifestar como individuos, como congregación, en altivez y en soberbia. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque sabes que hay un gran conflicto con esto, y sabes de que también las personas dicen de que porque esto es reciente, esto no es no se había pasado esto en la historia, pero sabemos que tu palabra dice, Señor, así como lo que vimos en Josías el día sábado, de que es algo que no es porque no se dio, porque tú no quisieras, sino porque no he encontrado el libro de la ley, y que por algún motivo nos has permitido tener esta dignidad de conocerlo y de hablarlo y de creerlo. Y también entendemos nosotros de que nosotros tenemos fe en algo y hay cosas en las que igual no tenemos fe y que también te pedimos fe por eso. ¿Me entiendes? Entonces necesitamos tener toda la fe necesaria en ti. Porque también tu palabra dice que el que profetiza, profetice según la fe. Entonces para profetizar necesitamos fe también. Entonces te pedimos por espíritu de fe para creer esto, para que todo espíritu de incredulidad sea quebrantado, sea quitado de nuestras vidas, para que nosotros podamos creer en esto, porque lo que a veces nos impide es el creer. Entonces queremos creer, queremos ser llenos del Espíritu Santo y que eso fluya. Y que, como dijo David, es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Pero también como tu palabra dice, y haz mi lengua como pluma de escribiente muy ligero. Entonces cuando oremos en lenguas, que nuestra lengua sea como pluma de escribiente muy ligero, de lo que habló David, y que podamos orar constantemente a ti en lengua, Padre, porque sabemos que ya se hablará misterio. Y que cuando oramos con nuestra alma, prácticamente oramos lo que entendemos y podemos pedir mal, pero con la lengua no. Pero también ayúdanos a aprender a cantar en lengua, tener una sabiduría en eso, ¿verdad, Padre? Te ruego, te pido por los hermanos que están acá, que los bendigas, que los bautices, que los llenes, que puedan orar en otras lenguas, que puedan cantar en otras lenguas, que su copa rebose el gozo del Espíritu de Dios, que haya lengua de fuego sobre sus cabezas, ¿verdad, Padre? Y que ellos puedan cantar, adorar, alabar y bendecir tu nombre en lengua extraña, en lengua desconocida, para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Padre. Santifícalos, bendícelos, llénalos, purifícalos, que tu gloria descienda sobre ellos, que su casa se llene de su gloria, que tu casa llene de su gloria, Padre, y que ellos puedan ser bautizados en Espíritu Santo y fuego, Padre. En nombre de Cristo Jesús, llénalos, Señor, su lengua, su corazón, que su espíritu sea lleno de ti constantemente y que puedan alabarte. Igual los que están en el grupo, Padre eterno, que puedan ser llenos de tu Espíritu Santo, que puedan hablar en lengua, que puedan ser bautizados en agua, los que no han sido bautizados en agua también. Y también en el Espíritu Santo, Padre mío, bendícelos, llénalos, dirígelos, bautízalos, socórrelos, foméntalos a la verdad y ayúdanos para que podamos orar en otras lenguas y practicarlo, Padre. Que el enemigo no nos quite esto, Padre, que el enemigo no nos quite esto, que no nos engañe con argumentos falsos, sino poder nosotros tener la sabiduría en ti y irnos a acercarnos siempre, siempre, siempre a ti para que tú nos reveles esto. Y que también nos convences y que nos manifiestes en nuestra vida porque es necesario, según lo que aquí dice la palabra. Que aunque Pablo tocó mucho el tema, Señor Jesús, de lo que era lo individual y lo público, pero también sabemos que la palabra tuya dice, y estas señales seguirán a los que creen. Esto es para todos los creyentes, hablarán nuevas lenguas, y no solo es evangelizar, porque como hay muchos hijos que tuyos se han dicho eso, que solo es para evangelizar, y no es así, porque tú todo lo manifiestas en lo íntimo, y estas lenguas es para entablarlo en lo íntimo, pero también para hacerlo en lo público. Y también nosotros creer no solo en la lengua extraña, sino también en la lengua interpretada con la lengua conocida, ¿verdad, Padre? Y no confundir las cosas, danos sabiduría, danos entendimiento. Tú sabes que a veces somos imprudentes, somos necios, somos insensatos, indoctos, pero también sabemos de que tú eres el doctor, tú eres el maestro y que tú nos vas a enseñar. Así como nuestros maestros que son terrenales tienen un amor de enseñanza, nos han tratado de enseñar a hacer las cosas bien, ¿cuánto nomás tú nos querrás enseñar a hacer las cosas bien? Ayúdanos a estar bajo tu magisterio, Señor Jesús, bajo tu enseñanza, así como aquellos estuvieron sentados bajo la ley de Moisés. Ayúdanos a estar sentados bajo tu cátedra de Cristo Jesús y aprender de ti. Así como el apóstol Pablo, que Pedro y el demás estuvieron bajo tu cátedra, pero también el apóstol Pablo, aunque no te vio, estuvo bajo tu cátedra y estuvo aprendiendo del Espíritu Santo y tú le revelaste las cosas. Aunque él no pudo estar de esa manera, por muchas razones que tal vez desconocemos, por lo menos yo, en eso, pero él sí pudo, él pudo aprender de ti. Y los mismos 3 años que aprendió de todos tus hijos, pues aprendió el apóstol Pablo también. Entonces ayúdanos por favor a aprender, no como el apóstol Pablo, aprender como tu hijo Jesús, Padre. Pero poder aprender como tu hijo Jesús, pero entender que Pablo también lo pudo hacer. Y nosotros tenemos que estar bajo tu cátedra,
Tengo que estar bajo tus pies, Padre eterno, y bajo los pies de tu Hijo Jesucristo para aprenderte. Porque la Biblia dice solo a uno llamar Rabí, al Cristo. Y queremos llamar Rabí a nuestro Cristo Jesús. Y es cierto, tú enviarás pastores, ministros, cualquier tipo de ministros para poder enseñar, pero es simple y sencillamente porque ellos transmitirán tu revelación, como tu palabra dice que vendrás tú y enviarás para que pastores pastoreen a tu pueblo con ciencia. ¿Para qué? Para que sean apacentados y puedan venir de ti. Pero tú los enviaste, son pastores que tú enviarás. O sea, ayúdanos a conocer de ti, tu pastorado, tu callado, tu vara, y que sea un infundido aliento en nuestra vida. Te agradecemos por este tiempo que nos has otorgado. Te agradecemos por la bendición que nos has dado de estar acá. Te rogamos, Señor Jehová, para andar en tu presencia y en tu plenitud, y que nuestro corazón sea cimentado en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Perdónanos por todas nuestras faltas. Ayúdanos a creer en ti, y ayúdanos a saber qué nos está impidiendo el fluir en el Espíritu Santo, el fluir en lenguas, el fluir de profecía y el profecía en lenguas y la interpretación de lenguas, que fue todo lo que vimos hoy. Y sabemos que todo es necesario. ¿Por qué? Porque si yo me edifico espiritualmente, también puede trasladar edificación para alguien. Aunque yo me edifique en el espíritu, sé que voy a transmitir eso espiritual con otras personas. Así que te pedimos, Padre mío, Padre eterno, que estamos pidiendo en el nombre de Jesús, porque sé que tú nos estás dando un entendimiento. La palabra dice que todo lo que pidas en mi nombre os será dado. Y no estamos pidiendo algo para nuestro bien propio, no necesariamente, sino para el bien del creer en ti, de tener una comunión contigo, para el creer acerca de tu conocimiento y tu verdad, y para también eso llevarlo a la iglesia. Porque sé que si yo me edifico mi espíritu, voy a saber cómo edificar a los demás también, y hacer lo que Pablo hizo. Yo hablo más lenguas que todos vosotros, pero con ustedes, única y exclusivamente, es necesario hablar 5 palabras para que me entiendan, y tener eso mismo que tuvo el mismo Pablo, tanto el testimonio del hablar en lenguas privadas, y también de hacerlo público, y también el testimonio de saber dónde está en la ley para corrección, y también el carácter para decir lo que el apóstol Pablo dijo. El que entienda, el que crea, el que se crea espiritual o profeta entre vosotros, comprenda que lo que le estoy diciendo es mandamiento del Señor. Tener esas características de Pablo, de cómo expresar, de cómo decir, primero para vivirlo yo, y con esa vivencia yo voy a tener la autoridad para saber cómo corregir, como lo hizo el apóstol Pablo, que él lo vivió. Él tuvo una comunión contigo, él sabía lo que significaba hacerlo, tanto de manera privada como de manera pública, y por eso mismo tiene la facultad y la autoridad, porque si no sería como esas personas de Romanos 2 que dice que no robe y él roba, que dice que no idolatre y idolatra. Yo no creo que tu apóstol Pablo haya sido así, que él no haya puesto en práctica lo que diga, porque si tú lo pusiste para que fuera perito arquitecto y para que lo hiciera, significa que él lo hacía, y él conocía todo lo que dijo, él lo conocía, y que no podemos decir que no conocía, porque está escrito, y tu palabra dice, tu palabra que es verdad. Entonces queremos hoy poder hacer eso, queremos orar en lenguas, queremos ser edificados, queremos también hacerlo de manera pública, tanto con interpretación en lenguas, también como profecía en lenguas, y también como profecía con entendimiento. Entonces, Padre, te agradecemos, te pido por todos los que están aquí, los que nos están escuchando, y que tú los guardes y los sostengas en Cristo Jesús, y que sean bendecidas sus vidas, porque tu palabra dice, y recibiréis poder. Así que te agradecemos, y sabemos, Señor, como señal de que ellos también hablaban en lenguas y también profetizaban cuando le fue dado el Espíritu Santo, y que esas señales se den a los que aún no han sido bautizados, y que sea dada el entendimiento, que sea dado el conocimiento, la revelación, la doctrina, la profecía, la ciencia y la fe, para que podamos hacerlo en Cristo Jesús y podamos fluir proféticamente en inspiración, como tu palabra dice que profeta significa hombre inspirado, entonces poder fluir en inspiración, en un modo profético, pero también saber cómo que el espíritu del profeta esté sujeto al profeta. En nombre de Cristo Jesús, Padre, cerramos esta administración, bendice a cada uno y guárdalos y santifícalos en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, primero Dios, nos vemos mañana a las 10 para seguir la lectura de Marcos, y mañana a las 8 para seguir lo que no sé que ver con mañana, pero primero nos vemos mañana a las 8. Ok, perfecto. Gracias, Juanjo. Dios te bendiga. Gracias, feliz noche. Feliz noche.